Bien, buenos días a todos y todas. Entonces, ahora sí damos comienzo oficialmente a nuestro seminario de hoy. Eh, bueno, en realidad les doy la bienvenida al primer seminario de este ciclo. Como ustedes saben, y si no les informo ahora, la escuela tiene dos ciclos de seminario. Uno que ya comenzó hace 2 semanas, que está orientado a la difusión de temas generales de interés de la escuela. Tratamos que sean temas que interés de todas las disciplinas, o la mayoría por lo menos de la gente que forma parte de la escuela, y también obviamente de interés de gente de la universidad, por supuesto. Donde buscamos difundir temas relacionados con sostenibilidad, hábitat, nuevas tecnologías, etc. Y tenemos este nuevo ciclo de seminarios que comienza hoy, eh, que los llamamos ciclos disciplinares, porque si bien también los temas van a estar tratados con un enfoque general, están más orientados a alguna disciplina en particular. Por eso este seminario es una invitación de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, por supuesto, y el Instituto de Arquitectura. Y nuestra oradora de hoy pertenece al Instituto de Arquitectura, como así futuros oradores y oradoras van a pertenecer a los diferentes institutos, muy probablemente. Bien, entonces por mi parte nada más que darles las bienvenidas y la dejo a la arquitecta Lorena Bexfield para que presente a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Lo que sí les voy a pedir, antes que nada, a todos y todas, que por favor, cuando comience a hablar Silvia, que apaguemos micrófonos y cámaras, así cuidamos el ancho de banda. Después de las preguntas, al final de la presentación de Silvia, ahí, adelante Lorena, gracias. Ahí Gracias, podemos bueno, prender buenos días. nuevamente cámaras. Bueno, presentar a Adelante Silvia, Lorena, que es gracias. arquitecta de la UBA. Silvia hizo su maestría en teoría y práctica del proyecto de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es magíster, pero también es doctora, digo, porque en el flyer aparecía magíster, pero además es doctora en arquitectura, y justamente el tema que va a abordar hoy tiene que ver con su tesis doctoral, que bueno, versó sobre la trayectoria del arquitecto italiano Enrico Tedeschi. Bueno, y Silvia actualmente sobre todo se dedica a la investigación y a la enseñanza, es profesora del, como se mencionaba, del Instituto de Arquitectura en teoría, es profesora adjunta en teoría, pero además dicta clases en la UNLAM, bueno, da morfología también en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Y bueno, y el campo de estudio donde hace foco Silvia es la cultura arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, con foco principal en el interés disciplinar por el medio ambiente. Bueno, y en este marco, la charla se apoya en la figura de Tedeschi para abordar la cuestión de la mirada ambiental en la cultura arquitectónica argentina en la segunda posguerra. Y bueno, un poco el resumen que nos facilitaba Silvia sobre su charla hace énfasis en estas cuestiones de lo regional, el paisaje, el organicismo, el factor fenomenológico del espacio arquitectónico, que un poco viene a discutir cuestiones que se ven, o a poner, a tensar, como dice ella, las líneas conceptuales que venían siendo conducidas por los movimientos de modernización arquitectónica del 20 y el 30. Así que, bueno, le cedo la palabra a Silvia y, bueno, muchas gracias por arrancar con el ciclo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, gracias Lorena por la presentación y gracias a la escuela por la invitación. Y bueno, me siento muy honrada de ser la primera de inaugurar estas charlas, estos seminarios. Bien, sí, voy a empezar ya compartiendo. Así le ponemos un poco de imagen de fondo. Bueno, sí, como les estaba contando Lorena, este es el tema de mi tesis doctoral que terminé y defendí en 2019. El director de la tesis fue Francisco Liernur, y fue una tesis que tuvo... hay un ruidito de fondo, perdón, que no sé si alguien tenía... Ahí está, ahí se fue.
Bien, bueno, les decía que la tesis, hoy voy a tratar uno de los temas, en verdad, que fue una tesis que trabajó con un conjunto más amplio de temas, porque terminó abarcando, digamos, una carrera profesional y docente bastante amplia y polifacética de esta figura, ¿no? Que fue un arquitecto italiano, nacido en Roma en 1910, y que en el año 48 viene a la Argentina y queda radicado durante 30 años hasta su fallecimiento en el 78. Pero en el inicio, digamos, este trabajo lo que tenía como un objetivo, ¿no? Las primeras hipótesis, el primer interés, digamos, teórico del trabajo, era entender cuál había sido el recorrido intelectual que él había hecho desde digamos, una posición teórica interesada en el concepto del espacio arquitectónico, y que venía como de un marco más bien del campo de la estética y de la historia del arte, bueno, en particular de cómo eso había sido, digamos, absorbido y asimilado por la teoría y la historia de la arquitectura, ¿no? Y la crítica especialmente, y cómo se había ido girando todo ese interés o ese marco conceptual hacia una mirada mucho más científico-técnica sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, había ahí, digamos, había sido mi principal, mi primer, digamos, como pista del trabajo, y yo había, digamos, pensado, planificado un trabajo sobre sus obras, además con una articulación teoría-práctica central en el trabajo, y finalmente, bueno, necesité hacer un estudio mucho más amplio de toda su trayectoria, de toda su formación, para entender también el trasfondo, ¿no? De todos esos intereses. Enrico Tedeschi fue, en Argentina, logró, digamos, un prestigio importante como docente, como teórico, y que fue en los ámbitos donde se instaló, ¿no? Académicamente. Y como les decía, o sea, Lorena en la introducción, de alguna manera formó parte de como de un lado B del modernismo local, ¿no? O sea, tenía una mirada que traía algunos intereses que habían cambiado luego de la Segunda Guerra Mundial y que internacionalmente se estaban debatiendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que él trae a la Argentina en el momento en el que viene, ¿no? Pero su formación en Roma, que había sido durante fines de los 20 y principios de los 30, estaba muy ligada, ¿no? A esta, bueno, estaba un poco pendulando entre una escuela que todavía era muy académica, historicista, y una renovación joven que venía como a traer la arquitectura moderna centroeuropea, ¿no? De línea más segura, podríamos decir, que eran parte de lo que estaba en ese momento ensayándose, ¿no? Entre los arquitectos más jóvenes. Y bueno, esto es lo que él estaba en ese momento trabajando, ¿no? Ahí lo vemos en un viaje, vemos, con colegas en una obra de Le Corbusier, vemos proyectos de él en concursos durante los años 30. Sin embargo, como les decía, ante los cambios, ¿no? Del panorama internacional, político fundamentalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial y con la caída del fascismo, Tedeschi se reagrupa con otros de otro tipo de interés, se asocia a un grupo de arquitectos liderado por Bruno Sevi, que intentan reformar tanto, bueno, la enseñanza como la teoría de la arquitectura y los presupuestos disciplinares con los que digamos, pensar la reconstrucción de las ciudades, y trabaja en torno a esta idea de la arquitectura orgánica y de la planificación regional y del urbanismo orgánico, ¿no? Así que, bueno, asociado con Sevi, Piccinatto, un artista también romano, trabajan en planes de urbanizaciones, fundan esta escuela, la Asociación de la Arquitectura Orgánica, y una escuela como paralela a la escuela estatal,
y da clases de urbanismo junto a Piccinatto, y se especializa mucho en urbanismo, ¿no? Trabaja en planes de reconstrucción en la oficina de la Municipalidad de Roma, o sea, se especializa realmente en planificación urbana y regional. Esto estaba en ese momento, las discusiones tenían que ver con girar ahora el foco, ¿no?, de atención hacia las experiencias anglosajonas, que ya venían, ¿no?, de la ciudad jardín, y todo eso ya estaba en discusión desde los años 20, pero ahora vienen renovado por nuevas discusiones especialmente provenientes de los Estados Unidos, y ahí es que, bueno, Tedeschi forma parte entonces de este grupo de arquitectos que empiezan a renovar la disciplina en Italia, y luego viene con ese marco teórico a la Argentina. Entonces, primeramente, él en verdad viene contratado como profesor de historia, y viene al Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Este instituto se había fundado en el año 46, y con la intención de generar, digamos, como un nuevo foco regional, pero a escala nacional, en el noroeste argentino, y venía acompañado de todo un proyecto, ¿no?, institucional y además arquitectónico y urbanístico, que era la construcción de la ciudad universitaria en el Cerro San Javier. Él forma parte de ese equipo, del equipo que, o sea, no solamente funda, digamos, la escuela como instituto de arquitectura, sino también forma parte del proyecto. Es uno de los 7, 8 arquitectos que forman parte del equipo, que en verdad lideraba, dirigía Vivanco, para construir esta ciudad universitaria. Y él, paralelamente a esto, digamos, también está trabajando o escribiendo sobre planificación, ¿no?, regional, con todas estas ideas que venían de la mano de la descentralización urbana, de una relación más equilibrada entre edificación y espacio verde, y bueno, todas estas ideas eran parte de la matriz, ¿no?, de fondo que tenía el proyecto del Instituto de Tucumán. Pero el instituto estaba conformado también por unos jóvenes arquitectos, aproximadamente la mitad provenientes de Buenos Aires y otros italianos. O sea, se invitó no solo a Tedeschi, sino a un grupo que eran parte de este grupo, ¿no?, al urbanista Piccinatto, a Ernesto Rogers, a Chino Calcaprina, y bueno, algunos de ellos fueron digamos, como convocados y contratados para otros proyectos, como el de Ciudad Evita o el Plan para Buenos Aires, y Tedeschi se queda en el instituto, no solamente en este proyecto, sino también como docente, pero también él era de los que trabajaba, digamos, con esta idea, digamos, de relación arquitectura, medio ambiente, arquitectura, naturaleza, arquitectura, paisaje, digamos, de una sensibilidad por la escala y por ese equilibrio y esa relación de integración diferente, ¿no?, a la de los presupuestos modernistas más canónicos o más asociados, ¿no?, al urbanismo de Le Corbusier, que era lo que estaba un poco de la mano de las propuestas lo que vemos ahí arriba, ¿no?, que es el proyecto final que tuvo la ciudad universitaria. Preveía unos bloques de edificios, tanto de vivienda estudiantil como de facultades, de una escala realmente importante, ¿no?, en relación al paisaje natural. Y lo que vemos abajo, en gris, era una propuesta del propio Tedeschi, y a la derecha también de un sector de viviendas más para profesores, pero más de una escala más individual, mucho más pequeña, que aparentemente elaboró con Sacriste, ¿no?, y que eran digamos, como ese costado, ¿no?, que no era el que predominó, ¿no?, en el proyecto y en el equipo, ¿no?, que finalmente el proyecto, lo que ocurrió con este proyecto fue que no se concluyó. Lo que vemos ahí a la izquierda es la estructura de ese pabellón
estudiantil, que en un principio tenía, digamos, una idea de 600 metros o sea, el proyecto tenía 600 metros de longitud, finalmente el que se empieza a construir tiene menos, pero no se termina, era un proyecto colosal, digamos, muy monumental, que proponía una relación, ¿no?, de edificio-paisaje de alto contraste, ¿no? En cambio, bueno, la mirada de Tedeschi era como más bien de otra relación, ¿no? Una relación más sensible, más integrada. Finalmente, bueno, Tedeschi de Tucumán después se va desplazando más hacia el centro del país, pasa por Córdoba, donde hace una carrera docente también muy destacada, y funda un instituto de historia, y finalmente, digamos, se asienta de una manera más destacada y protagónica en Mendoza, ¿no? Y en Mendoza es donde funda, digamos, o cofunda una escuela de arquitectura en la Universidad de Mendoza, que es una universidad privada. Mendoza no tenía, y hasta hace pocos años no tenía, carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Cuyo, pero sí la tenía desde los años 50 en San Juan. Y bueno, Tedeschi pasa también por esa escuela de San Juan, y finalmente se integra este proyecto de fundar una nueva facultad de arquitectura en Mendoza. Fue decano, cofundador y proyectista del edificio, ¿no?, que es el que vemos a la derecha. Bueno, antes de llegar a Mendoza, me interesaba también comentar qué pasa con el tema del paisaje, ¿no?, que así como lo veíamos ahí en la Ciudad Universitaria de Tucumán, el interés por el paisaje en Tedeschi, digamos, se expresa bueno, desde su propio campo, ¿no?, porque él, como les decía, viene como profesor de historia, más allá de que su especialización en ese momento era el urbanismo. Y bueno, hace un viaje de estudios al Cusco, también con el profesor Sacriste, realizan unos relevamientos, unas tomas fotográficas, escribe después un libro sobre esa experiencia, y digamos, su enfoque, ¿no?, sobre los monumentos históricos es realmente un enfoque bastante atípico, ¿no? Al menos hasta el momento, ¿no?, que generalmente estos edificios eran explicados, ¿no?, o estudiados desde un punto de vista más del lenguaje arquitectónico, ¿no?, y o desde un punto de vista de los elementos simbólicos o constructivos. Y en cambio él lo que le interesa es explicar esta relación que había entre los edificios y el paisaje, a través de las texturas, de los materiales, de las relaciones entre las masas y los vacíos, o sea, de verlo realmente como un conjunto, ¿no?, en la Plaza de Armas del Cusco, como un conjunto monumental y no como una sumatoria de edificios intentando analizar sus particularidades, sino viéndolos todo entero como una obra arquitectónica y urbanística, ¿no? Y acá ya estaba entonces esta cuestión de la relación de fusión o de integración entre la arquitectura y el paisaje. Esto lo lleva a sus propias experiencias. Él se construye esta casa de veraneo en Tafí del Valle, otros profesores de Tucumán también lo hacen, como Sacriste, y lleva un poco esta visión, ¿no? Porque finalmente no se trata de una relación con el paisaje o con el ambiente natural de tipo vernaculista, ¿no?, sino que, o sea, él no intenta imitar formas, digamos, de arquitecturas nativas o autóctonas, sino más bien lo que está trabajando es una relación material, ¿no?, una relación de textura, bueno, en este caso de material y de textura y de relación con el paisaje, que al mismo tiempo está articulada como con un lenguaje modernista, ¿no?, de corte así bien
figuraciones bien neoplásticas, ¿no? No recurre a las formas de lo vernáculo, sino solamente al recurso material como fuente de relación, de integración, ¿no? Y en este sentido, también de esta búsqueda de fusión con el suelo, de relación directa con la tierra y con la topografía, fundamentalmente, es que aparece, o ya había aparecido, ¿no?, Frank Lloyd Wright y la arquitectura del maestro norteamericano, ¿no?, más relevante, que había sido digamos, puesto en primer plano por la arquitectura orgánica, ¿no?, el mensaje que llevó Sevi de Estados Unidos a Italia, y que venía también, ¿no?, a difundirse o a tomar como un nuevo valor luego de la Segunda Guerra Mundial, como una referencia que corría el foco, ¿no?, de Centro Europa a Estados Unidos. Y Tedeschi se sirve, ¿no?, de esta mirada, de esta revalorización de la obra de Wright, escribe unos ensayos sobre Wright, se basa mucho en esta mirada que Bruno Sevi le puso a Wright, ¿no?, a través de ese primer libro que vemos a la izquierda, que es Hacia una arquitectura orgánica. Y bueno, esto también corre el foco, ¿no?, de la historiografía moderna, o al menos así Bruno Sevi lo hace, que escribe un libro sobre la historia de la arquitectura moderna, poniendo mucha atención ahora a la arquitectura moderna de Estados Unidos, y no solamente a la centroeuropea. Y bueno, Tedeschi toma todo este marco teórico para su programa de estudios de historia, ¿no?, y de teoría, porque finalmente él da clases de historia y toma la cátedra de teoría de la arquitectura, que en su momento, en un principio, se la habían dado a Ernesto Rogers, que estuvo solamente un año en el país, y finalmente esa cátedra, ¿no?, esta asignatura, es la que Tedeschi utiliza de plataforma para ir moviéndose a Córdoba y luego a San Juan, y finalmente en Mendoza termina trabajando en un libro que es el libro que más se conoce, que es Teoría de la Arquitectura, justamente, que es su programa para la asignatura. Bueno, como les decía, la cuestión del espacio, ¿no?, era el marco conceptual inicial de la arquitectura orgánica, y del cual él parte para trabajar tanto en su primer libro, que es el que vemos a la izquierda, es el libro resultado de todas sus clases que da en Tucumán sobre historia de la arquitectura, donde el espacio y el paisaje son digamos, conceptos, categorías centrales en el libro. Y el que vemos a la derecha es el libro Teoría de la Arquitectura, que es el libro que digamos, termina publicando en los años 60, en conjunto con este proyecto de la nueva Escuela de Arquitectura de Mendoza, ¿no? Pero lo que tiene de particular este libro es que todavía, el libro Teoría de la Arquitectura todavía sostiene muchos de esos presupuestos que habían sido trabajados en el libro de historia, ¿no? En esta posición crítica o teórico-crítica hacia el espacio como la esencia de la disciplina, hacia el espacio como esa fuente de génesis formal, ¿no?, entendiendo que el espacio ya no solamente como un hecho digamos, funcional, sino funcional en un sentido mucho más amplio, ¿no? Ellos se autoproclaman, los organicistas italianos, como continuadores del funcionalismo, en el sentido de que el espacio es el generador de la forma, y no es una forma preconcebida geométricamente a priori la que determina el espacio. Y también esto venía acompañado de una mirada hacia el espacio urbano, de las ciudades medievales, bueno, toda una serie de posiciones histórico-críticas renovadoras que Tedeschi adopta y que la sostiene todavía en su libro Teoría de la Arquitectura, ¿no? Entonces, él, paralelamente, digamos, a todo
este trabajo del campo de la estética, ¿no? Que venía a traer al espacio y a instalar a la arquitectura dentro del campo de las artes, trabaja con otra línea de investigación que es la más científico-técnica, ¿no? Y ya desde Tucumán, en su asignatura, en su cátedra de teoría de la arquitectura, trabaja con el problema del asoleamiento. Que era un tópico, digamos, antiguo, podríamos decir, o que la arquitectura moderna de los años 20 ya lo había trabajado, pero desde un punto de vista, podríamos decir, de la cuestión de la iluminación natural, de una corriente más bien higienista, ¿no? que venía desde fines del siglo XIX, trazando sus intereses en la disciplina, pero en los años 40, Tedeschi lo que empieza a mirar, mirando la arquitectura norteamericana, mirando estas nuevas referencias y leyendo, ¿no? Siempre muy, muy informado, siempre muy actualizado, le interesa entonces este camino que se estaba tomando en la posguerra en Estados Unidos sobre la arquitectura solar, que en particular lo que empezaba a investigar era las posibilidades de calefaccionar los ambientes o de reducir, ¿no? la energía, el consumo energético para calefacción a través de la propia energía del sol. Y bueno, y especialmente, eran muchos los arquitectos de la costa oeste que estaban trabajando con esto, que estaban experimentando con esto. Tedeschi pone atención a los trabajos de los hermanos Keck, que es esa casa que vemos arriba, es una de las tantas casas que en ese momento estaba experimentando, y que lo que, digamos, ensayaban eran más bien esta cuestión de cómo empezar a proyectar con grandes superficies de vidrio, dando al norte, bueno, al sur, en el hemisferio norte, y qué tipo de aleros, ¿no? eran necesarios para conseguir cierto balance entre protección y ganancia térmica. Esto Tedeschi lo pone en práctica en sus propias obras, ¿no? Esta es su casa particular que construye en Mendoza, donde él mismo admite haber ensayado esta propuesta, incluso también el planteo hemicíclico, ¿no? de la carpintería, dando al norte, pero bueno, él mismo dice que para el clima mendocino no fue tan eficiente, digamos, el ensayo, porque bueno, la amplitud térmica es muy grande en Mendoza, especialmente, ¿no? la diferencia entre invierno y verano, y que si bien, bueno, se lograban ganancias térmicas en invierno, en verano se producía un efecto invernadero un poco indeseable por una falta de ventilación cruzada. En otras obras contemporáneas trabaja con algunos elementos un poco más tradicionales, ¿no? Y no experimentó en esta casa de San Juan el gran plano de vidrio para ganar energía solar. En esta casa no, y en esta otra casa posterior y mucho menos conocida, realmente no tiene tampoco mucha documentación, trabaja con un planteo organicista, ¿no? más digamos, disponer cada uno de las estancias, ¿no? de la casa hacia las orientaciones favorables, y digamos, de alguna manera desarticular, ¿no? el volumen en muchas piezas que se van disponiendo hacia el sol. Pero bueno, además de un planteo topográfico muy interesante, pero no tanto en términos, digamos, científico-técnicos, ¿no? Esta obra es su obra cumbre. Este es el edificio, digamos, que lo pone en un lugar destacado, no solo ya como profesor, sino también como arquitecto, como profesional, y es además el edificio sede, ¿no? de la institución de la cual fue decano durante toda la década del 60,
Y es un edificio muy interesante porque nos muestra esta faceta más de exploración más científica y técnica de Tedeschi, en la que bueno, se ensayó una estructura antisísmica muy novedosa, trabajó en conjunto con 2 ingenieros que además elaboraron digamos, una propuesta constructiva, también totalmente nueva, a partir de unos elementos de hormigón pretensado que eran de fabricación estándar para postes de iluminación urbana, pero eso combinado con unas piezas que están moldeadas in situ y que son los nudos articuladores entre esas piezas cónicas que van decreciendo, ¿no?, a medida que van ascendiendo. Esta estructura es la que, digamos, logra, ¿no?, con la unión de las vigas entre una fachada y otra, la fachada posterior es igual, logran como una estabilidad antisísmica, y además, bueno, produce, ¿no?, como toda esta imagen de organismo vital, ¿no?, como esta asociación no solamente formal, ¿no?, en relación a la naturaleza, ¿no?, que acá, bueno, lo podemos ver muy claramente en esta imagen, ¿no? O sea, finalmente este proyecto, cuando la vegetación creció, que esto ni existía en su momento, en los 60, se ve, ¿no?, la asociación mimética tan contundente que produce con el entorno natural, pero además el edificio tiene, bueno, como un conjunto, ¿no?, de decisiones muy acertadas, tanto desde lo técnico como desde lo espacial, desde lo ambiental, desde todos los planos. Realmente es un edificio muy interesante. Y bueno, su interés en Mendoza por estas cuestiones del equilibrio, naturaleza-edificación, las plasmó también en su rol de urbanista, porque también fue urbanista contratado por la municipalidad, elaboró un informe técnico de diagnóstico de la ciudad de Mendoza, que fue la base de los siguientes códigos de edificación, donde se terminó, ¿no?, definiendo una tipología edilicia para el centro de Mendoza, donde los edificios más altos se retiran bastantes metros de la línea municipal, ¿no?, estableciendo esta diferenciación, ¿no?, volumétrica entre basamento y torres. Bueno, esto fue todo paralelo, ¿no?, en los mismos años, 59-60, que él dirige esa oficina técnica de la municipalidad, y en los mismos años se funda la Universidad de Mendoza, ¿no? Aproximadamente, sí, en el 61, el edificio se termina de construir en el 64. Ahora bien, en el libro Teoría de la Arquitectura, que es el libro que sintetiza o, bueno, compila un poco todas este programa, ¿no?, este programa de estudios, que es el que también se implementan en la Escuela de Mendoza, sigue apareciendo de alguna manera este interés por la arquitectura como arte, ¿no? Todo este marco teórico que venía de la crítica italiana, ¿no? Entonces, bueno, su faceta más técnica queda un poco subsumida cuando lo presenta como plan, ¿no?, como plan de estudios. Entonces, el tema de la naturaleza está, y es cierto que aparece, tal vez como por primera vez en un libro de arquitectura, en este libro de Tedeschi, aparece esta tripartición, ¿no?, naturaleza, sociedad y arte. Aparecen las metodologías de proyecto, intenta sistematizar, ¿no? Es un libro realmente que tiene, digamos, presenta muchas teorías de diferentes disciplinas,
sea, en ese sentido, Tedeschi siempre tuvo como una vocación muy interdisciplinar, de traer, ¿no?, fuentes de diferentes campos disciplinares y tratar de llevarlos a una sistematización para la enseñanza de la arquitectura, pero tiene como esta cuestión de que por un lado está presentando una manera de plantear una metodología proyectual que incluya entonces las teorías orgánicas sobre el espacio, pero también paralelamente están tratando de traer un nuevo marco teórico que ahora es mucho más geográfico, ¿no?, sobre el paisaje. Y esto convive en su libro, ¿no? Convive por un lado lo que vemos a la derecha, que es esa mirada estética hacia el paisaje, que sigue estando, y que la analiza a través de obras, ¿no? Unas descripciones muy, muy lindas que hace siempre sobre esta relación edificio y entorno natural, pero por otro lado el marco teórico, ¿no?, que usa para hablar del paisaje natural es un marco teórico geográfico. Y bueno, sí, también eso es lo que empieza a trabajar con sus investigaciones más científicas. Tedeschi lo que hace en esta facultad, la de Mendoza, es crear un instituto de investigaciones dentro de la facultad. Dentro de ese instituto empieza entonces a trabajar con becarios, con estudiantes sobre el problema del clima y la vivienda, pero ya apuntando a estudiar específicamente la región de las zonas áridas del Cuyo. Hacen, bueno, un relevamiento de viviendas del lugar, ¿no?, de viviendas autóctonas, y trabaja con, bueno, esto venía después, trabaja junto con un instituto de investigaciones, el IADISA, que es el Instituto de las Zonas Áridas, que ya estaba en CONICET. O sea que desde la universidad empieza a trabajar en un convenio junto con este instituto del CONICET, donde había un climatólogo y algunos investigadores de las ramas de las ciencias naturales, ¿no?, de la botánica, la zoología, la climatología, que estudiaban las problemáticas de las zonas áridas desde esas disciplinas. Él digamos, se vincula con ellos desde la arquitectura y trabaja, bueno, en esta línea de investigación, ¿no? Esto que presento acá es como otra vía, ¿no?, otro camino que aparece en la historia, en la crítica, a nivel internacional, sobre la relación arquitectura-ambiente, ¿no?, que es la mirada que trae Rainer Banham, que justamente en estos mismos años viene a Argentina y no casualmente viene invitado por Tedeschi y Weisman, porque Tedeschi, como les decía, había fundado un instituto interuniversitario de historia de la arquitectura, de profesores de historia de la arquitectura de todo el país, traían invitados internacionales, profesores a dar seminarios, y en el 68 traen a Rainer Banham. En ese momento la directora del instituto era Marina Weisman, pero era como la segunda gestión que tenía el instituto, la primera gestión la había tenido Tedeschi. Bueno, y Weisman trae esta otra mirada, ¿no?, sobre la relación arquitectura-ambiente, que era una mirada mucho más optimista respecto de las altas tecnologías, ¿no?, y de las posibilidades de la tecnología de satisfacer las necesidades de acondicionamiento ambiental con sistemas mecánicos. Esto fue unos pocos años antes de que el panorama internacional cambiara con la crisis del petróleo, y que todavía entonces no estaba en primera plana la necesidad de pensar en una nueva conciencia ambiental, ¿no? Pero lo que tenía tal vez en común la mirada de Banham con la de Tedeschi es que ambos estaban pensando en esta idea de que la arquitectura tenía que resolver el problema de la arquitectura era un medio más, ¿no?, para definir la forma del ambiente físico.
del hábitat humano. Entonces, en ese sentido, bueno, Tedeschi estaba mirando una relación más, digamos, integrada a la naturaleza, tratando de utilizar la menos, digamos, cantidad de recursos energéticos y artificiales. En cambio, Banham creía en ese momento, ¿no?, que se podía resolver todo con esos sistemas, ¿no?, que en verdad no era importante la forma del envolvente, sino que era importante resolver el acondicionamiento ambiental, ¿no? Pero tenía, digamos, su seminario, el que trae Banham, viene a revisar una serie de obras, entre ellas las obras de Frank Lloyd Wright también, ¿no?, entendidas desde este enfoque. Y bueno, en ese sentido es que fue bien recibido el seminario de Banham, que luego se publicó como el libro que vemos ahí abajo, La arquitectura del entorno bien climatizado. Pero Tedeschi va a decir, ¿no?, incluso en algún escrito después, ¿no?, que Banham estaba equivocado porque, bueno, eso conducía como a un desastre en cuanto a las necesidades de la dependencia, ¿no?, que iba a tener la arquitectura de este consumo de energía. En los años 70, entonces, Tedeschi, bueno, por una serie de sucesos, digamos, institucionales y políticos, Tedeschi termina siendo desplazado de la Universidad de Mendoza, y se refugia, digamos, de alguna manera en el CONICET, o sea, abandona su carrera docente y es, bueno, acogido en el CONICET y logra un cargo de investigador principal, donde funda un laboratorio dentro del IADISA, de lo que era el Instituto de las Zonas Áridas, funda el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda. Y dentro de ese laboratorio es que, bueno, lanza unas líneas de investigación asociadas a la vivienda de interés social y la energía solar. Esto en parte, digamos, como dice Carlos de Rosa, que fue uno de sus becarios y que luego quedó a cargo de ese laboratorio, tenía que ver, ¿no?, con este nuevo panorama de la agenda internacional, que era la conciencia sobre la crisis energética. Entonces, bueno, aprovechando también, ¿no?, la oportunidad de que había fondos para investigar dentro de esos campos, es que Tedeschi consigue fondos de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, no solo para trabajar sobre energía solar, sino también sobre vivienda social. Y lo que hacen es trabajar bueno, no en conjunto, sino que el becario, el Carlos de Rosa, un arquitecto que después quedó a cargo del laboratorio, en ese momento era becario, viajó a Estados Unidos, fue a distintas universidades de la zona oeste, de climas digamos, semejantes, ¿no?, a los de Cuyo, en la Universidad de Nueva México, Delaware, Santa Fe y, bueno, no recuerdo la cuarta, y trabajan sobre dos, en realidad, modelos. Principalmente hacen un relevamiento de las casas experimentales que estaban desarrollando esos investigadores allá, que fundamentalmente son estas que vemos abajo, las del arquitecto David Wright, la de Balcom, y que tenían, ¿no?, un trabajo sobre la reelaboración de sistemas constructivos tradicionales en adobe, con estos sistemas de ganancia térmica solar, pero fundamentalmente esos eran sistemas pasivos, y en paralelo también trabajan, digamos, toman de referencia las investigaciones que se estaban haciendo por esos años en Francia, con un equipo de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que estaban desarrollando un sistema que también era pasivo, pero en combinación con un sistema activo, pero que es un sistema que se conoce como muro Trombe,
porque lo desarrolló el ingeniero Trom con el arquitecto Michel. Y estos libros que aparecen acá, tanto de Olgier como de Giboni, bueno, eran investigadores que en ese momento estaban en Estados Unidos y que vinieron al laboratorio, ¿no?, de Mendoza, que Tedeschi se gestionó como estos intercambios en que tanto fue Carlos de Rosa, este investigador de Estados Unidos, como estos especialistas vinieron a Mendoza a formar al equipo del laboratorio. Y desarrollaron en un principio este prototipo, que tenía una combinación de sistemas activos y pasivos. Por un lado, la ganancia directa de energía solar a través de las carpinterías, creo que se ve un poco mejor acá, en este es el modelo más desarrollado, el segundo proyecto, combinado con un sistema pasivo también del muro Trom-Michel, que es el que se ve acá, no sé si se ve mi cursor, creo que sí, ¿no? Y que es parcial, digamos, no lo toman como, no lo utilizan como en el prototipo que desarrollan los franceses, que era toda la fachada, sino que lo aplican en un sector de cada una de estas fachadas de los dormitorios. Es el que se ve acá en la sección abajo a la izquierda. El muro Trom lo que tiene es una combinación de una masa que puede ser sólida o puede ser líquida también, pero que es el núcleo central del muro, que en el caso, bueno, acá lo ensayaron en distintas combinaciones para ver cómo funcionaba, y tiene como ese núcleo de masa que puede ser de hormigón, pintado de negro dando hacia el exterior, con una cámara de aire y luego un vidrio. Estos sistemas lo que hacían era acumular, ¿no?, la energía calórica del sol, y luego, o sea, liberarla hacia el interior. Acá combinaron, como les decía, tres sistemas. Por un lado, la ganancia directa de sol a través de vidrio. Por otro lado, el muro Trom. Por otro lado, en el sector del estar, ensayaron, bueno, acá se ve en el corte abajo a la derecha, un tipo de losa también acumuladora de calor. Y esto venía combinado con un sistema de aire forzado que iba a distribuir ese aire caliente que se iba acumulando, además de un recolector así se ve en bueno, acá se ve mejor en el plano, un recolector de un lecho de piedras en el patio que también iba a acumular aire caliente, y un sistema de circulación forzada que lo iba a distribuir. Bueno, todos estos sistemas lo que hacen es reducir mucho el consumo energético para calefacción. Y por otro lado, respecto de, digamos, de los climas estivales, lo que tienen es un planteo de ventilación, de doble ventilación, ¿no?, de ventilación cruzada, que también, y también el sistema, digamos, de muros con mucha aislación térmica, ¿no?, que producen como una inercia térmica importante. Esto también estaba, digamos, combinado con un sistema de paneles solares que iban a producir energía tanto para un colector de agua, para un calefón, como para calentar aire que iba a combinarse junto con el otro aire recirculante, ¿no?, que finalmente iba a calefaccionar la casa. Este prototipo, este es el último proyecto, es el que se construye. Se construye en unos terrenos del Instituto Provincial de la Vivienda. Está ahí, donde lo vemos hacia el sur del Parque General San Martín, en Godoy Cruz, que es como el Gran Mendoza, ¿no?, o sea, al ladito del centro de la ciudad. Ahí donde ven el punto naranja, está ahora o sea, en el año 80, después de la muerte de Tedeschi, se construye, y fue, bueno, el único ejemplar, ¿no? El prototipo está ahí, el resto del predio, digamos, avanzó sobre otros proyectos de vivienda.
Bueno, y tiene además acá, bueno, en la foto esta se ve mejor, el muro Trump se combina con unas persianas, ¿no? Que en realidad esto lo que requiere también es de mucha participación del usuario, podríamos decir, porque en verdad lo que se requiere es que en invierno, durante la exposición del sol, la persiana esté levantada, ¿no? Que ese muro negro a través del vidrio acumula todo ese calor, y que ni bien baja el sol las persianas se bajen, para que no se pierda ese calor. Bueno, y lo mismo en verano, en verdad al revés, lo mismo no, sino que al revés, en verano hay que bajar las persianas durante la exposición del sol para que no ingrese el sol al interior, y levantarlas durante la noche para que refresque y además se permita la ventilación. Bueno, este es el estado actual del proyecto. Aparentemente los sistemas activos hoy día no estarían en funcionamiento. Sí comprobaron que los pasivos, digamos, funcionan muy bien y reducen muchísimo el consumo energético. Bueno, este fue un poco el final, digamos, de este proyecto, pero que no continuó Tedeschi, bueno, porque él ya había muerto hacía 2 años, así que quedó el laboratorio, que tuvo un destino, ahora se está revitalizando de nuevo, pero finalmente quedó parte como de otra dependencia del CONICET, y bueno, que tiene como unas investigaciones más interdisciplinares, ¿no? Como esta vía más como hacia el problema de la energía solar no tuvo tanta evolución. Pero hubo otros, otros centros del país. Bueno, Tedeschi en su momento decía que había sido este el primer laboratorio, el primer centro de investigaciones en energía solar del país en su momento, al menos aplicado a la arquitectura. Sí había un centro de investigaciones de energía solar en Salta, y otro en Buenos Aires, pero que no eran aplicados a la arquitectura. Y bueno, aparentemente este fue el primer ensayo, pero muy poquito después ya en La Plata se fundó otro centro que estuvo llegando también en torno a vivienda social, y algunos ensayos también se hicieron en la Universidad de Salta aplicados a arquitectura, pero fueron ahí un poquito posteriores a este. Bueno, esto es finalmente, bueno, algunos escritos de Tedeschi que aparecen ya a fines de los 70, ¿no? Que resumen estas preocupaciones que él estaba teniendo, que ya eran totalmente de vocación más científica, ¿no? A pesar de que él sigue diciendo, cuando publica en algunos, digamos, contextos como estos que no son directamente informes científicos del CONICET, sino que son publicaciones para el medio arquitectónico, él sigue diciendo que lo que le interesa es la parte disciplinar, ¿no? del tema, y que esto tiene que ver con el diseño de las envolventes, ¿no? Él va a decir que lo interesante, ¿no? de desarrollar estos prototipos es pensar en una nueva manera de diseñar las envolventes, y que finalmente ese es el campo de estudio, de trabajo del arquitecto, ¿no? Sí. Muchas gracias, Silvia. Súper interesante. La verdad que por mi parte aprendí un montón. Yo creo, a ver si Lorena coincide conmigo, que merece un fuerte aplauso, Silvia, ¿verdad? Por Entonces podemos supuesto. abrir los micrófonos y hacer como hacemos habitualmente, un aplauso virtual. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvia. Así al final sí me apuré, no me apuré, en un momento No, no, está perfecto. estuve justa, ¿no? Bueno, era difícil también, quería contar también la trayectoria, digamos, del arquitecto, y no solamente su etapa final. Tal vez
no sé si esta parte más de un modelo de desarrollo de las investigaciones en el CONICET era la que más les interesaba, pero me parecía que necesitaba contar un poco de Claro. todo. Sí, súper interesante. Ahora, no sé, Lorena, si querés que demos paso a si hay preguntas o comentarios, pero antes me permitió un bocadillo, y es que justamente para empalmar con lo que comentaba Silvia recién, me pareció súper interesante la interacción del arquitecto con el Instituto Yadiza. Ustedes saben que el Yadiza es un instituto de CONICET que es pariente nuestro, digamos. A veces nos gusta decir que somos primos con ellos, con el 3IA, ¿no? Ahora poniéndome del lado del 3IA y no de la escuela. Tenemos muchas cosas en común y realmente resulta súper interesante esta experiencia tan productiva que se ha vivido entre la interacción de grupos de arquitectura con grupos que están más dedicados a las ciencias naturales. Realmente la potencialidad parece que es enorme. Me callo la boca y Lorena, no sé si quieres dirigirse a preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Sí, buenísimo, muchas gracias Silvia. Yo creo que en el chat por lo menos no hay, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta así en vivo. Hola, Lorena, Hola soy Jorge. Jorge. Sí, ¿Qué tal? Buen día. Gracias, buen Silvia. día. Muy linda la charla. Una pregunta. Hay, esa es la Universidad de Mendoza, no la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no es cierto? Ajá, sí. No, no Y, Nacional de Cuyo, no. y en medio emparentado al comentario que hizo recién Roberto, ¿quedó tradición o formación de la gente que hizo Tedeschi en el IADISA? ¿Hay continuidad en esa obra? Es decir, hoy en día, ¿cómo, Bueno, hoy en día cómo lo ves vos de acá? no, no, hoy en día o sea, tengo contacto con la arquitecta que está ahora a cargo del centro, pero tengo entendido que quedó un poco, digamos, no, a un costado durante muchos años porque se fusionó después con otro instituto, o sea, dejó de pertenecer al IADISA y empezó a pertenecer al INCIUSA, que es otro instituto más bien de las ciencias sociales y no de las naturales. Entonces, como que ahí hubo un cambio de gestión importante. Ahora, Yo hoy, conozco algunos que fueron sí. a la Universidad de, no me acuerdo cuál, en Barcelona, creo que es la de Cataluña, y me parecía que tenían buena relación con los catalanes, ese instituto, el del IADISA, ese laboratorio del IADISA. No sé si hay continuidad, quería saber de Chusma para ver si hay continuidad. No, no tenés idea. No, no sé, el IADISA no sé qué es lo que está haciendo hoy. Lo que sé que el lab, digamos, como El que, laboratorio, no el IADISA, el laboratorio, propiamente claro, dicho. Digo. sí, no, el laboratorio quedó un poco inactivo, pero ahora está nuevamente, digamos, con otra dirección y están tratando incluso de recuperar la historia del laboratorio, de escribirla y sí, Sí, pero es muy interesante. eso. Déjame decir una sola cosa más. Es decir, los que vayan por Mendoza creo que tienen que pasar por para ver aunque sea la fachada de la Facultad de Arquitectura, porque es muy linda, muy impresionante. A pesar de que tiene que ser como 50, 60 años, es realmente muy linda. Gracias, Silvia. No, de nada. Gracias, Jorge. Claudio, ¿querías decir algo? No sé, me pareció que... No, la verdad, muchísimas gracias, Silvia. Creo que para la escuela es, por lo menos desde la arquitectura, creo que es una charla inaugural sobre temas que pueden ir construyendo una agenda verdadera. A veces tan difícil desde la arquitectura, este, mm, por cuestiones que en este caso creo que ponen en claro los conceptos que puede llevar adelante la arquitectura en la construcción del hábitat en este problema del ambiente, digamos, ¿no?
O sea, vos has dicho cosas a través de Tedeschi muy importantes, sobre todo el tema de lo activo y lo pasivo en la obra de arquitectura y el tema fundamental de las envolventes, ¿no? Me parece que este cruce que haces con todo el trabajo de Marina Weisman y Rainer Banham, de cómo Tedeschi reorienta esa discusión hacia el tema de la arquitectura, es realmente una lección de historia y muy contemporáneo, digamos, el planteo, ¿no? Sí, sí, Hola. en realidad es muy actual, ¿no? Hoy. Muy actual. Pero es una discusión que se dio a fines de los 60 y principios de los 70. Sí, que en ese momento no estaba tanto en la agenda de los arquitectos, en realidad por eso Tedeschi la pone en ese lugar que es muy, sí, pionero en eso. Hola, hola. Hola. Sí, sí, bueno, primero que nada felicitarte, Silvia, muy interesante la charla. Y justamente quería remarcar esto, o sea, como docente de energía y medio ambiente, la importancia de las envolventes en todo el tema energético, o sea, un 30% de la energía primaria del país, en Argentina y prácticamente en todo el mundo, se utiliza básicamente para calefacción. Uy, estoy repetida 1000 veces. Se usa para calefacción y refrigeración de las viviendas, así que realmente me parece muy interesante. ¿Hubo, digamos, alguna repercusión mayor, digamos, en este caso del muro Trombe y todo este tipo de arquitectura en la arquitectura argentina, o solo quedó así en cosas aisladas? Ahora, yo no soy una experta en esta parte científica. Yo creo que quedó en investigaciones, ¿no?, muy reducidas a centros como el del Centro de Hábitat y Energía en FADU, que estuvo a cargo de Martin Evans y Silvia Schiller durante muchísimos años. Ahora está Daniel Cossack. En La Plata hay un centro, como digo, que lo dirigía Elías Rosenfeld. Todas estas investigaciones, creo que si la pregunta es si tienen impacto directo en la práctica así profesional, digamos, más masiva, creo que no. Ahora, a nivel investigación, no estoy actualizada sobre las últimas, digamos, como avances, pero pienso que debe haber, ¿no?, avances sobre eso. Sí, hoy hay hasta una especie de precalentadores, o sea, un muro Trombe en miniatura. Creo que el sistema de funcionamiento es el mismo, que uno los instala directamente, ¿no? Quizás no para calefaccionar la vivienda, pero sí como precalentador para sistemas de acondicionadores de aire. Y otra cosita que quería comentar, que esto quizás le interesa al Instituto de Arquitectura, hay una fundación que está trabajando en la Puna ecoandina, que sí está haciendo algún tipo de construcciones de este tipo. Quizás sería bueno contactarlos para ver si se puede establecer alguna colaboración para algún tipo de proyectos. Sí, esos sistemas ya decían en su momento que lo que hacían era, vamos, se podían suplementar con algún sistema activo y reducían casi en un 70% el consumo para calefacción, ¿no? Eso era lo que ellos mismos acá en el lab habían, analizado. Y sí, se siguen trabajando sobre sistemas semejantes, porque además están construidos, ¿no?, con sistemas muy económicos y locales, ¿no?, adaptados también a sistemas constructivos en muchos casos. Pero bueno, no sé el estado actual de eso. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Silvia, yo por mi parte también agradecerte por la charla, muy sorprendida, porque no pensaba que había habido en esos años, los años 60, los 70, esa inquietud
por el ambiente. La verdad que no, porque bueno, toda la construcción acá de la ciudad de Buenos Aires, justamente lo que predominaba era lo opuesto, ¿no? La construcción así tipo con mucho hormigón, cerrada, con ventanas pequeñas, que uno lo puede ver en muchos edificios de esa época. Así que muchísimas gracias, porque era una historia absolutamente desconocida para mí, muy, muy importante además, que se revitalice, ¿no? Lorena, Silvia tendría una pregunta, no sé si puedo. Sí, claro. Sí. Sí. Mira, me sorprendió bastante digamos, los experimentos que hacía Tedeschi sobre todo en Mendoza, para determinar si cierta orientación a la presencia de paneles, de paneles vidriados mejoraba, o el uso digamos, mejoraba el rendimiento energético respecto a calefacción, etc. Pero me pregunto lo siguiente, en la actualidad, ¿vos sabés si existe la posibilidad de modelizar primero a través de algoritmos matemáticos, por ejemplo, cuáles serían los efectos de justamente la orientación, la presencia o no de paredes vidriadas, eh, incluso el tipo de material que se utiliza para la construcción, sobre el rendimiento térmico? ¿O es algo que es demasiado complejo y se sigue recurriendo, bueno, aparte de modelizado, por supuesto que imagino que algún preestudio se hace, a la prueba y error directamente? ¿Sabés cómo es la situación actual? Te pregunto desde mi ignorancia de la construcción. No, no sé, me imagino que sí, seguro. Ujú. Sí, pero en realidad en ese momento, no sé si es tanto prueba y error, ya en ese momento hacían cálculos, o sea, Ajá. analógicos, están los cálculos que hicieron ellos en el laboratorio, así que, Ajá. pero sí, no, sin dudas que existe hoy, o sea, no, lo digo un poco igual como desde lejos, porque no estoy en el tema, pero sí que hay muchos arquitectos trabajando con esta software que sí. Ajá. Ah, perfecto. Pero Ahí te pueden específicamente, ayudar desde el área de tecnología, Silvia, digo, está sí, Roberto no, Busnelli acá, que seguro. No, primero, agradecerte, Silvia, la charla. La verdad que, como siempre, incluso para los que estamos en la disciplina, siempre son absolutamente renovadoras estas presentaciones. Creo que así como a nuestros compañeros de escuela, también debe haber muchos arquitectos sorprendidos por los avances que ya Tedeschi había hecho en esa época, en esas décadas, y de alguna manera nos obliga a retomar esas agendas y volcarlas al grado sobre todo, y ni hablar de las áreas de investigación, ¿no? Pero yo creo que el grado, sobre todo los talleres de proyecto, tienen que volver a retomar estas agendas que de alguna manera vinculan lo que siempre la disciplina ha planteado como una tensión, que es la disociación entre las áreas de proyecto, las áreas técnicas, y en esta cuestión ambiental, ¿no? Digamos, el área de la geografía y lo ambiental también ha estado disociado en las últimas décadas de nuestra disciplina, y bueno, hemos visto, ¿no? Algunos despilfarros en esos términos, ¿no? De energía y de excesos de todo tipo. Un poco completando lo que planteaba Roberto, sí, hay modelos hoy de cálculo que permiten generar modelos teóricos de eficiencias energéticas. Hay muchos de esos modelos que no solamente están aplicados a la ciencia de los materiales, sino que también aplicados a modelos de proyecto, ¿no? Hay mucho avance en esa cuestión, y hay distintos softwares incluso que hoy nos ayudan a predecir o a preformular algunos modelos teóricos que después, por supuesto, la práctica se encarga de ajustar o de acomodar, y también empezar a entender y ponderar cuáles son los márgenes de error que existen entre esos modelos teóricos y las prácticas reales, concretas, ¿no? Gracias, Silvia. Sí. No, sí, sin dudas, bueno, hay estudios, ¿no? Como que están trabajando sobre esta mirada más termodinámica, ¿no? De la forma arquitectónica, que están en esas, ¿no? En esas líneas de investigación, pero sí, no las conozco en detalle. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante. No. Gracias. Sí, yo creo que hay una cosa en Tedeschi que es muy trascendente respecto a la arquitectura, que
es esta idea de entender el hábitat desde la casa, desde la vivienda, como un laboratorio. O sea, es una cuestión que trasciende incluso para mí la tecnología, porque tiene más que ver con nuestra concepción de la vivencia en el espacio, digamos, ¿no? Toda esta que vos comentabas en un momento, que casi risueñamente, la complicidad que requiere de los propios usuarios, ¿no? Ser parte de la regulación o de la conciencia, ponerle, pero también de la sensación de vivir el espacio desde una perspectiva más inteligente. Creo que lo que hay es una cultura muy degradada respecto a lo que es la conciencia espacial, siendo el hábitat probablemente una de las condiciones más determinantes en la vida humana, digamos, ¿no? No digo que sea la única, pero creo que es realmente muy importante. Y esta ida de Tedeschi a Mendoza, creo que tampoco es ingenua, porque la ciudad de Mendoza es el mejor laboratorio urbano del país a nivel climático. O sea, si hay una ciudad inteligente en Argentina, es la ciudad de Mendoza. Eso lo puedo afirmar categóricamente, porque de hecho he trabajado muchos años ahí. Y bueno, en esa perspectiva, creo que la mirada de él también va más allá del problema experimental de la casa. Esto que mostraste respecto a la ciudad y la inclusión de la naturaleza dentro de la ciudad como condición vital, digamos. Mendoza sin árboles sería inhumana, ¿no? Y sin agua no habría árboles, con lo cual todo eso va generando una conciencia urbana que nosotros como porteños no tenemos, o sea, no sabemos ni para qué tenemos agua, ni por qué terminamos contaminando los ríos. Para un mendocino el agua y el sol es la fuente de vida y de producción. Entonces, sin duda, creo que eso ha ayudado mucho a que Tedeschi pueda establecer ahí sus teorías. Y Córdoba también, Córdoba tiene también una tradición climática y de estudio del ambiente muy importante en ese sentido. Con esto quiero ir al punto que me parece como muy importante para pensarnos desde la arquitectura, que es esta idea de abstracción que producen las ciudades, ¿no? Esta condición más abstracta de la vida, y la diferencia notable como campo de experimentación y de trabajo que ofrecen esta escala de ciudades, más integradas al entorno natural, a la geografía, y con otra densidad también, ¿no? O sea, las urbes como Buenos Aires y como en toda Latinoamérica y en el mundo, es mucho más difícil generar esta conciencia. O sea, vivimos en un medio mucho más abstracto, mucho más desconectado de la naturaleza. Así que yo creo que Tedeschi trae un montón de mensajes. La verdad te agradezco muchísimo, porque es una valija llena de temas que para esto que estamos integrando en la escuela creo que es una agenda ya. Y ojalá podamos continuar esto del laboratorio, por lo menos empezar una relación a través de la escuela. Me parece que son cosas que justamente tenemos ahora la oportunidad de potenciar y de seguir trabajando, ¿no? Así que yo muy agradecido, Silvia, realmente. Bueno, no, gracias a ustedes. Y sí, lo que comentás, bueno, por eso yo empecé con la trayectoria completa de Tedeschi, porque también, ¿no? Su mirada sobre el urbanismo, con ese, digamos, marco teórico más de la planificación regional, apuntando a la descentralización, ¿no? De las ciudades, era, ¿no? Su marco teórico de fondo, era que vino, y de ahí, ¿no? Todo lo demás fueron una serie de sucesos que se fueron encadenando, pero que tiene mucha coherencia, ¿no? Todo lo que fue pensando y lo que fue investigando. Y sí, su opción por el interior también es parte de eso, ¿no? Hay cosas que son coherentes en su propia
trayectoria, o sea, nunca vino a Buenos Aires, en un momento concursó para una cátedra y la ganó, pero no vino, o sea, decidió quedarse en el interior, bueno, porque surgió este proyecto de Mendoza, ¿no? Porque fue justo ahí, en el 57 gana cátedra en la UBA, pero finalmente aparece este proyecto de Mendoza en el 58, 59, y se queda ahí y decide formar esta escuela. Sí, tiene todo, todo está digamos, vinculado con esas elecciones que tomó, ¿no? Profesionalmente. Bueno, sí, muchas gracias, espero que les haya interesado. La verdad que, bueno, o sea, mi trabajo tiene como un punto de vista más bien como teórico, crítico, ¿no? Y también histórico, está como un poco ahí trabajando como con esas áreas, digamos que la parte técnica no es como además no tuvo tanto desarrollo, ¿no? Como para hacer, realmente no era como para hacer una tesis solamente sobre ese laboratorio, o al menos no sobre la parte en la que Tedeschi trabajó, que fueron muy poquitos años. Así que, bueno, espero igual que les haya interesado y les agradezco mucho por haberme elegido para empezar este ciclo. Así que muy, muy contenta. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente fue para mí por lo menos muy interesante y eso, digamos, no, por supuesto, mis conocimientos de arquitectura son apenas un poquito más que cero. Y sin embargo, pude seguir la charla que fue muy amena Bueno, y aprender un bien. montón, así que cumple el objetivo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más